Mira, Dolis, ¿Qué yo te pasó, voy a Mari? decir una cosa. Mira, si de verdad Puerto Rico está brutal y Brutal. somos otra cosa, que esta islita 100 por 35, o sea, tiene un beato, tiene un beato Ah, Charlie. a ¿Tú sabes Charlie. quién es O sea, Charlie? tú sabes quién es Charlie, porque si no, vamos a hablar de Charlie, así es que no se vayan. Marta, se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. ¿Tú sabes qué, Dolis? Dime, Mari. Que este programa es diferente porque vamos a hablar sobre una persona. Vamos a estar hablando, porque mira, hay un detalle bien importante. Yo siempre le digo a mi hija, y cuando yo era maestra de Historia de las Bellas Artes, siempre me acuerdo que siempre les decía a mis estudiantes que uno puede apreciar muchas obras de arte. Uno va a un museo y ve muchas obras de arte, pero muchas veces lo que nos hace entender y conocer la obra, muchas veces es la historia del artista, del Interesante. autor, del que lo hace, porque muchas veces tú entiendes por qué pinto eso, qué significa eso, porque muchas veces lo que plasman en el lienzo tiene que ver con su vida, con lo que vivieron. Entonces muchas veces eso nos ayuda a entender, ¿verdad? La obra. Y saben que en la introducción estábamos hablando de ese beato puertorriqueño Yes. conocido, ¿verdad? Como Charlie, que su nombre es Charlie. Carlos Rodríguez. Carlos Carlos Rodríguez, Manuel. ¿qué? Carlos Manuel Rodríguez. Carlos Manuel Rodríguez. Carlos Charlie. Manuel Rodríguez. Y la verdad es que podemos escuchar muchas cosas de él, pero no es hasta que conocemos su vida, su biografía como tal, que entonces entendemos por qué hacía lo que hacía. Y es tan especial. Y es tan especial y llega a ser beato, es el primer y único, ¿verdad? Beato puertorriqueño Puertorriqueño y del Caribe. y del Caribe. Interesante Y del resaltar eso. Caribe. Y del Caribe. Podríamos empezar, digo, vamos a dar muchos datos, ¿verdad? Pero podríamos empezar, por ejemplo, con datos así biográficos de que Charlie nació en el año 1918, y mientras vamos hablando de eso, yo sé que, ¿verdad? Que Dolis tiene muchas cosas que decir de él. Eran cinco hermanos, de los cuales eran solamente dos varones, eran tres chicas. Incluso de los cinco, dos, una llegó a ser Carmelita de Verduna. Carmelita, el hermano Abad. Abad, y Charlie Beato, imagínate, y Charlie Beato. Pero obviamente sabemos que dentro de su hogar, pues había ya una vida de iglesia. Pude estar leyendo que su madre era de misa diaria, o sea, que yo me imagino pues que Charlie ya desde chiquito iba viendo todas esas cosas, o sea, que lo van inspirando a hacer lo que llegó a hacer. ¿Qué Sí, quieres añadir por ahí? una abuela, ¿verdad? Unos abuelos también que eran pues bien fervorosos, que vivían la virtud, la práctica de la virtud de una manera asidua, ¿verdad? Continua. Obviamente el niño que está mirando ese entorno va asimilando, ¿verdad? Y va recogiendo ese buen fruto de sus mayores. Y eso es lo que tiene Charlie, ¿verdad? Charlie está lleno de esas cosas lindas y buenas que vio en su entorno familiar. Por eso es tan importante el núcleo familiar. Cuando hablamos de Charlie, o hablamos de un beato, o hablamos de un santo, es bien importante que sepamos que la vida de un santo, o sea, no es una vida fácil. Charlie desde muy temprana edad, y eso yo creo que es una de las cosas que más conocemos y que lo caracterizan, que sabemos que padeció de colitis ulcerativa, lo cual realmente desde muy temprana edad, o sea, padecía de unos dolores crónicos, o sea, que no le permitieron probablemente hacer más de lo que él quería hacer, pero ya Dios sabía lo que él tenía que hacer. Pero para él a veces sentía que era un impedimento, porque obviamente como humano, como nosotros, que a veces queremos hacer mucho más, y a veces el Señor, tú sabes, te detiene de alguna manera y te dice, aquí por esta línea es que tenés que ir. Así es que desde muy temprana edad él siempre pensó que su enfermedad pues era un impedimento para todo lo que él quería hacer, pero a pesar de todo hizo lo que tenía que hacer. Claro, él sabía
aprovechar esas experiencias y esos momentos de dolor, de sufrimiento, de incapacidad, de enfermedad, ¿para qué? Para transportarlo y sacar unos beneficios, no solamente corporales o intelectuales, sino también espirituales, porque todo eso era oportunidad para ofrecerle al Señor, ¿verdad? Por aquellas intenciones, no solamente de él, sino también de su familia, de sus conocidos, amistades y también de la iglesia. Incluso esa enfermedad que comenzó, ¿verdad? Como crónica, luego llega a padecer entonces, que es de lo que muere, de cáncer de recto. O sea, que fue una enfermedad, ¿verdad? Larga, dolorosa, que incluso me voy a adelantar, ¿verdad? Un poquito, de eso vamos a hablar ahorita, incluso en su momento ya, en sus últimos días de vida, fueron tan y tan difíciles que muchos ya sabemos que incluso Charlie llegó a vivir lo que se conoce como esa noche oscura. Sí. Y él habla mucho, o sea, tiene un testimonio hermoso de lo que fue la noche oscura de Charlie. Así es que como Charlie, muchos santos, o sea, no podemos pensar que él fue el único, o sea, sabemos, ¿verdad? Parte San del proceso Roque, de santificación. pues San Roque padeció de la peste, se contagió y pues su cuerpo se llenó de úlceras. San Ignacio de Loyola, pues sufrió una herida en una pierna durante una guerra y eso fue un impedimento para él luego, porque él entonces la pierna quedó deformada, más cojito, y así sucesivamente tenemos otros santos que sabemos, o sea, que tuvieron vidas bien difíciles, pero como tú dices, en la enfermedad se siguieron glorificando. Sí, uno crece. Y no solamente las pruebas fueron en cuanto a situaciones, ¿verdad?, de dolor en su cuerpo, momentos donde tenía que padecer, sino que también desde pequeño vivió unas situaciones con su familia, como por ejemplo se le quemó la casa Se le quemó la a casa y se sus tuvieron que ir a padres. vivir a casa de sus Vivir a abuelos. casa de sus abuelos, ¿verdad? En esa estrechez, es incómodo, ¿verdad? Porque no es tu casa, no te sientes que te puedes desplazar de la misma manera, pero ya dijimos que sus abuelos eran unos santitos, así que le hacían más cómoda la estadía allí el tiempo que hubiese sido necesario. También a los 13 años, él pasó un incidente con un perro intentando defender a un niño, que eso pues también le causó y le generó unas condiciones en su cuerpo. O sea que vemos un Charlie que desde pequeño, tanto la salud en su cuerpo, situaciones que pasaban en su entorno, no fueron excusas, ¿verdad?, para rendirse en el caminar, decir, no, mira, yo tengo razones de sobra para quedarme tranquilito en mi zona de confort, para no hacer, no, tenía un llamado interior. Dios le urgía levantar a Charlie y por ese mismo proceso y esas situaciones, él aprovechaba, se santificaba, pero también él formaba a sus compañeros en la universidad, en la escuela, en su comunidad, en su barrio, porque él tenía una necesidad genuina de que amáramos la iglesia. Incluso Charlie, hablando, ¿verdad?, de las necesidades y de los problemas que tuvo, ¿verdad?, durante toda su vida, que no somos ajenos a eso. Charlie en Caguas, porque él, ¿verdad?, nace en Caguas, pues él recibe de chiquito una educación católica, porque él estudió en una escuela católica, pero ya luego en escuela superior, pues se traslada ya a una escuela pública, pero entonces de repente empiezan a salirle, ¿verdad?, esta enfermedad de la colitis ulcerativa, que empieza a darle problemas, porque padecer de esta enfermedad y pues ir a la escuela y recibir una educación, claro, se los interrumpe de tal manera que incluso ya para su cuarto año, entonces él se traslada a la escuela al Colegio Perpetuo Socorro y ya allí pues también empieza a recibir, ¿verdad?, la educación de las monjas. Sí. Y fíjate, pero cómo la vida, cómo el Señor iba escribiendo, ¿verdad?, recto, en lo que nosotros vemos como líneas torcidas. O sea, él iba poniéndole todo recto en la vida de Charlie, y probablemente él a lo mejor no podría entender eso, pero iba así, y él iba, obviamente, siguiendo. El Señor me va poniendo por aquí, pues por ahí es que yo tengo que ir, porque ese detalle es bien importante. A veces el Señor nos va señalando la ruta, pero entonces nosotros no nos queremos ir por la tangente, nos queremos ir por el camino más fácil. Pero como Charlie se dejó llevar, o sea, se puso en las manos del Señor. Incluso pues la universidad para Charlie fue bien, o sea, fue bien cuesta arriba.
Sí. Y no solamente pues porque es que yo me lo imagino. O sea, todo lo que él quería hacer y él quería lograr y tener una enfermedad que no te lo permite, pues o sea, a veces, ¿verdad? Hay que ponerse en los zapatos, ¿verdad? De la persona y si lo pudiéramos hacer, pues entenderíamos, ¿verdad? Su desesperación. ¿No? Y que superaba los límites, porque a pesar, yo me imagino que él tenía que orar cada situación de su vida, al ver que tenía que interrumpir nuevamente los estudios, que no podía hacerlo como los estudiantes normalmente suelen cubrir un curso. Pues mira, yo me imagino a Charlie orando ese momento, viendo qué Dios quiere con esto, qué propósito tendrá Dios. Yo creo que si nosotros asumiéramos también nuestras situaciones de esa manera, ¿verdad? Facilitaríamos el que Dios se manifestara más en nuestras vidas, tanto interior como exteriormente. Mira, hay una frase de su hermano que a mí eso de verdad que me estrujó. Y su hermano decía que no es fácil vivir con una llama de caridad tan ardiente, ¿verdad? Que tú no puedas participar de su cruz y no te puedas contagiar con su luz como era Charlie. O sea, imagínate que diga que él era, o sea, esa llama eh, tan, o sea, brillante, de verdad, de caridad, que la gente no se pudiera contagiar y que no pudieran vivir la cruz con él. O sea, ese era Charlie. Y que su hermano, que ya estaba, obviamente, que tenía ya unas gracias, o sea, pudiera decir eso de su hermano, No, es imagínate. increíble, o sea, que realmente es posible uno transmitir a Cristo, ¿verdad? Cuando uno lo vive, de la manera en que Charlie vive a Cristo. Al punto, Charlie, ¿cuál fue su oficio? Él fue oficinista, ¿verdad? Él trabajó también con la agricultura. Y él, para aquel tiempo, estamos hablando Bueno, de principios del 1918 siglo hasta el XX. 63, que es cuando muere, o sea, que Ajá, o sea, exacto. y él, para aquel tiempo, el sueldo nos dice, ¿verdad? La información donde nosotras tomamos esto, no llegaba ni a $200 mensuales. Y sin embargo, él administraba de tal manera ese poquito dinero que recibía, ¿para qué? Para promocionar y promover la fe católica a través de documentos que él mismo traducía del latín y del inglés. ¿Para qué? Para que la gente se nutriera, ¿verdad? De ese conocimiento y pudieran pues, poner en práctica su fe en el mismo caminar, ¿verdad? Como la iglesia iba caminando en aquellos tiempos. Para entender un poquito, o sea, digo, ya viendo más o menos su biografía y entendiendo su vida, vamos ahora como que vamos a hablar, Dolis, de la parte profunda, ¿verdad? Porque uno va a decir, ok, pues, o sea, eso que hizo, pero para que eso que le haya pasado, pues sea beato, pues yo pienso que a lo mejor eso pues se ve más a menudo, o sea, que habría muchos beatos, pero, o sea, vamos entonces ahora a lo profundo, porque ya sabemos todo lo que padecía, pero entonces, ¿Qué hacía? exacto, cómo eso que él pudo haber padecido no le impidió el ser conocido como el apóstol preconciliar? Imagínate, y parece que estoy hablando en chino, el apóstol preconciliar, y ustedes van a decir, no entiendo ni lo que es preconciliar, pero como nosotros tenemos aquí una maestra tan espectacular también llamada Dolis, ella va a explicar un poquito de lo que es el preconciliar, ¿verdad? O el concilio, porque eso viene de preconciliar, antes del Pues ya lo concilio. dijo, Así es que dale, ya pero lo tú dijo, sabes que ella tú María tienes ese Teresa sabe, vocabulario ella de domingo, sabe. lunes, martes y miércoles, pues dale. Ella sabe nada más por encimita, ¿verdad? Un apóstol preconciliar es aquella persona como Charlie que antes del Concilio Vaticano II ya él estaba no solamente viviendo, sino dando a vivir y compartiendo con los demás lo que el Concilio Vaticano II nos dejó, ¿verdad? Como tesoro en la Iglesia universal. Uno de los documentos conciliares que allí se dio fue el Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Este libro, que está dividido en 7 capítulos, habla de unos temas muy profundos, muy interesantes, que ayudan al cristiano, ¿verdad?, a tener una visión distinta de lo que es la fe católica, comparándola con antes del Concilio Vaticano II, o sea, el Concilio Vaticano I. Quiere decir que Charlie era un apóstol que se adelantó a los tiempos de su época. Y estamos hablando que para llevar esa vida de fe que llevaba Charlie, o sea, era una época de principios del siglo XX, 1918 que nace, al 63 que muere, un tiempo donde estaban viviendo esa transición, donde España ya deja de ser, ¿verdad?,
la que estaba custodiando a Puerto Rico de alguna manera, sino que también recibe la invasión norteamericana, recibe la invasión de los protestantes. Hubo tantos cambios prácticamente uno detrás del otro, y todo esto afecta, ¿verdad? Y trastoca la cultura, la tradición y la fe de los católicos puertorriqueños. Charlie estaba inmerso en ese ambiente, lo que lo hace más heroico, porque no vivió una temporada, una época fácil, sino una época muy fuerte, pero donde prevaleció la fe y la defensa de la fe. Mira, como diría mi hermanita querida, en arroz y habichuela, en arroz y habichuela. Imagínense un puertorriqueño humilde, ya aquí, padeciendo, ¿verdad?, una enfermedad que casi se le hacía imposible poder ir a la universidad, que de repente el Señor empieza a ponerle todas esas inquietudes sobre la iglesia, o sea, y que acá tan lejos, o sea, algo que todavía no había llegado allá a Roma, o sea, algo que no se estaba hablando en Roma todavía. Que no y se había ya él, oficializado, ¿verdad? De modo concreto para que toda la iglesia ya tuviera ese conocimiento, pero ya él estaba adelantado. O sea, un hombre que ya él a estaba duras penas, inquietísimo. a duras penas, imagínate si el Espíritu Santo estaba con Charlie, que a duras penas él podía hacer continuidad de unos estudios, sin embargo era autodidacta, y él podía traducir documentos del latín y del inglés para que los puertorriqueños tuvieran acceso a esa información y poder agrandar y acrecentar su conocimiento en la fe. Y para dar prueba de eso, para que ustedes vean que sí se puede probar lo adelantado que él estaba, pues ese documento, ¿verdad? El Sacro Sanctum Concilium, ajá, ven, lo que pasa es que ella coge hebreo, ella coge latín, Mira, ella nena, coge, no, o sea, eso se le no es hace bien cierto. fácil, pues yo lo que tengo es inglés y español, pero ahí vamos, y el francés me lo invento. Entonces, pues, la verdad es que vamos, ¿qué dice ese documento? Pues mira, tiene 7 capítulos y nosotros, ¿verdad? Vamos a explicar súper brevemente, pero es para que ustedes por lo menos puedan entender cómo de verdad él estaba adelantado. Por ejemplo, el primer capítulo de ese documento habla de la liturgia de la iglesia. La importancia que tiene la liturgia en la iglesia, la cual nos enseña la acción salvífica de Cristo, ¿verdad? Que realiza en su iglesia por medio de la liturgia, porque en ella Cristo actúa y por medio de ella gustamos la celebración de la liturgia celestial. Esto que ya en el Concilio Vaticano II se estaba oficialmente informando, ¿verdad? Y decretando, ya Charlie tenía una urgencia porque la iglesia puertorriqueña también lo viviera. Ya adelantado a ese documento, ya Charlie traducía documentos con relación a la liturgia para que la gente no se sintiera enajenado o distante de una liturgia, sino que la vivieran en su carne, en su vida, ¿verdad? De una manera consciente. El segundo capítulo habla de la Eucaristía. Esta nos invita a renovar los textos litúrgicos y a tener una participación más activa de parte de los fieles. Aquí, en este capítulo, se habla de la posibilidad de que los sacerdotes puedan concelebrar el sacramento de la Eucaristía, que antes no había esa posibilidad. Cada uno lo celebraba, ¿verdad?, como quien dice, por su cuenta, pero a partir del Concilio Vaticano II, pues esto ya se daba y era algo novedoso. Y ya él estaba preocupado por eso, o sea, ya él Sí. hablaba de esto, el tercer capítulo, que son los sacramentos y los sacramentales. Eso también fue una novedad, ¿verdad? Fue la recomendación de la lengua vernácula. En los ritos sacramentales antes era el latín, ¿verdad? Y obviamente es el lenguaje oficial de la iglesia, pero la iglesia madre y maestra, al fin, ¿verdad? Abrió esa posibilidad de que cada país, en su cultura, en su tradición, en sus costumbres, también puedan gozar la liturgia en su propio idioma. Qué hermoso y qué rico, ¿verdad? Poder nosotros rezar, participar en esa oración universal con nuestro idioma. Charlie tuvo tantos obstáculos, crean, para poder, bueno, él incluso, él traducía, ¿verdad? Del latín, él iba traduciendo para que nosotros pudiéramos entender, porque él decía, es que la misa deberíamos de escucharla en nuestra lengua vernácula, poder entender, porque yo me imagino, o sea, pues la gente pues estarían, no, estarían perdidos y no podrían disfrutárselo de la manera, ¿verdad? Como nos la podemos ahora mismo disfrutar y entender. Bueno, lo tengo que decir porque es en español y entonces a veces de Sí. repente, ¿verdad? Nos perdemos, nos vamos, o sea, Nos nos desenfocamos. distraemos, nos desenfocamos. Imagínense en latín, o sea, tendríamos que tener una concentración y esto para Charlie era sumamente Era importante vital. y se le dio.
Claro se que le sí. Así dio que aprovechemos el regalo de la Eucaristía en nuestra lengua, en que nuestra la lengua. podemos amar y dejarnos amar por esa liturgia que es tan hermosa. El cuarto capítulo hablaba de la oración, Que de la oración. santificar el día por medio de la liturgia de las horas, ¿verdad? Cada hora, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas, ¿verdad? Cada hora santificar con esa palabra de Dios y poder tener esa oportunidad de meditar orando la palabra. El quinto capítulo habla del año litúrgico. El centro de nuestra fe católica es la Pascua. O sea, a la luz del misterio pascual se meditan los misterios de Cristo e invita a una participación más activa y consciente por parte de todos los bautizados. Aquí la palabra clave es que somos bautizados, por ende tenemos que estar conscientes y vivir nuestra fe a capacidad. La sexta, que esta la va a encantar a Dolly, pero Dolly eso lo va a dejar para otro programa porque yo sé que es la Sí, hay que hacerlo. música litúrgica. Aquí, ¿verdad? Específicamente y muy en especial para todos aquellos ministerios de música que desean aportar con ese servicio a la liturgia, recordar siempre, ¿verdad?, que tenemos que hacer un uso correcto del ejercicio de la música, porque nos ayuda a vivir con más intensidad la dimensión comunitaria. Aquí no somos protagonistas, ¿verdad? Aquí estamos en una participación comunitaria de alabanza y adoración a Dios de la celebración y permite la participación y promoción de la música autóctona de cada país. Esto es bien interesante porque es la manera en que tú con gozo y júbilo compartes esa comunitariamente la alabanza y la adoración a Dios por medio de la liturgia, sin dejar a un lado, y esto, ¿verdad?, hay que resaltarlo, lo que es la música gregoriana y la polifonía. Y el último capítulo, que es que habla del arte y los objetos sagrados. Desde los inicios del cristianismo, el dibujo, la iconografía eran los medios de catequizar, porque mucha gente era inculta, no sabía leer, no sabía escribir, ¿verdad? Y entonces se empezó a catequizar a través del arte, de los dibujos, ¿verdad? La gente así entendía y se adherían a esa fe. Hoy en día, a través de este documento, se le invitaba a los obispos y a los sacerdotes para que aprendieran de ese arte, ¿verdad? Estudiarlo en profundidad para que sea así una herramienta que mueva a los fieles por medio de expresiones artísticas. Nosotros en el programa pasado, cuando hablamos de la Pascua, habíamos mencionado esta frase que yo creo que es la que todo puertorriqueño que sabe de Charlie conoce, que es el vivimos para esta noche, ¿verdad? Vivimos para esa noche, pero eso tiene un porqué, tiene una historia. Y habíamos mencionado que Charlie había tenido una enfermedad, ¿verdad?, crónica, que sufrió muchísimo, que luego se desarrolla en un cáncer de rectal, y tuvo esa noche oscura. Y en su lecho, muchos amigos estuvieron mientras él estuvo en su lecho de muerte, pero también estuvo su familia, estuvo su mamá, estuvieron sus hermanos, podría imaginarme. Entonces podríamos imaginarnos la preocupación de su mamá, de su hermano, viendo ese combate espiritual de Charlie, que yo estoy segura de que muchos vamos a tener. Y muchas veces dicen que su mamá le decía, él tenía un crucifijo en el cuarto y su mamá muchas veces le decía, Charlie, mira el crucifijo, que cada vez que tú mires ese crucifijo, esa sea tu oración. Y Charlie cuenta que muchas veces él trataba y él decía, pero es que yo no veo a Dios ahí. Yo estoy buscando un Dios vivo. Imagínense la desesperación de Charlie sabiendo que no le queda mucho, que él sabe que ese Jesús crucificado, ¿verdad? Es el regalo de amor que nos ha dejado el Señor, y no poder ver nada, porque tiene que ser una desesperación horrible, porque él buscaba un Dios vivo. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos el vivimos para esa noche, y ahí es cuando dicen que de repente le vino esa palabra que fue Dios. O sea, cuando le llegó esa palabra de Dios, él pudo entender que sí, que Dios está vivo, que está con nosotros, y que podemos entonces morir tranquilos porque Dios está con nosotros. Digo que el Señor nos ha regalado con Charlie, un beato puertorriqueño, un tesoro que todavía no hemos apreciado lo suficiente. Cuando uno ha leído muchas vidas de santos y uno ve que esa noche oscura, ¿verdad? Eso es parte de su proceso de crecimiento en la fe y de santidad. O sea, imagínate una persona tan preparada como Charlie, tan cristiana como Charlie, de misa diaria, de promover la fe, de llevar más allá de sus posibilidades ese crecimiento, ese catecismo para que otros también se nutrieran, ¿verdad?,
y esa fe pues despegara y vivir una noche oscura. Imagínate el que vive sin fe. Debe ser horrible. Por lo tanto, ¿qué nos invita Charlie? Mire, vamos a enamorarnos de lo que la iglesia, de los tesoros de la iglesia, lo que nos enseña como madre, como maestra, como sabia de 2000 años de experiencia, ¿verdad? Nutrirnos de esa palabra, de ese Cristo que es el centro, la Eucaristía es el centro de nuestra fe. Charlie lo dio a conocer de esa manera. Vamos a aprovechar ese tesoro y también como Charlie, a imitación de él, llegar a Cristo, porque ese momento nos va a llegar a todos, como tú dijiste, pues que nos coja lo más preparado posible. Incluso aún cuando estamos vivos, o sea, hay veces en los cuales no, como Charlie, porque él en su lecho de muerte, él se sintió un momento dado abandonado por Dios y nosotros a veces vivos nos sentimos también, no tenemos que estar en esa noche oscura, ¿verdad? Pero tenemos nuestros combates espirituales y nos podemos sentir también abandonados por Dios. ¿Y qué nos dice Charlie? Búscalo porque está vivo. Búscalo porque resucitó. ¿Por qué vivimos para esa noche? ¿Por qué nosotros tenemos que estar todavía alegres porque el Señor resucitó? Porque el Señor no nos ha abandonado. O sea, el Señor cumplió su promesa y resucitó. Él decía, incluso el 13 es un buen día. El 13 es un buen día. Pues el 13 de julio es un buen día. Miren que, o sea, es un buen día, imagínense, nadie tiene un buen día para morir, yo creo que nadie piensa en un buen día para morir. Y Charlie decía, el 13 es un buen día, el 13 de julio del 1963, Charlie muere y San Juan Pablo II es el que lo beatifica. Un santo que beatifica a otro santo. Eso es así. En el año 2001, Charlie fue beatificado, así es que ahí es cuando ya tenemos, ¿verdad?, nuestro primer beato puertorriqueño. Para ser beatificado tenían que también estudiar e identificar y comprobar que habían unos milagros. Unos milagros que científicamente no se pueda encontrar explicación alguna, que se tengan evidencia delante, ¿verdad?, de la situación, ya sea enfermedad, lo que sea, y del milagro, la curación, ahora no hay nada, y la ciencia no puede dar una explicación. Pues eso se le llama milagro, ¿verdad? Y pues de eso Charlie ha tenido par. Yo sé que a lo mejor muchos de los que nos escuchan, a lo mejor ya conocían de Charlie y a lo mejor ya le han orado y hasta le han puesto, ¿verdad?, peticiones a los pies. Los santos quieren ser conocidos. O sea, ellos están ahí a la espera de poder ser intercesores nuestros. Lo que pasa es que si no los conocemos, si no conocemos su historia, ¿cómo podemos pedir la intercesión, verdad, por nuestras peticiones y por nuestras necesidades? Ellos lo que quieren es que nosotros los conozcamos para que los demos a conocer al mundo, para que otras personas también, ellos están ahí a los piececitos del Señor. Ellos lo que quieren es ayudarnos. Así es que la historia de Charlie es muy hermosa. Incluso Padre Orlando Lugo hace un tiempo atrás hizo un musical de Charlie aquí en Ponce, que fue todo un éxito, que quiero que sepan que yo me lo perdí, pero no es porque yo quería. Se puede repetir, padre. Es que saben que me lo perdí porque cuando yo fui a comprar las taquillas, ya hace rato ya todo estaba súper vendido, pero qué bueno, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién quita si ya se hizo un musical? A ver si el padre se anima y lo ponen en pantalla grande también, y lo vamos a ver en el cine, también, ¿verdad? Así que ¿quién quita? ¿Quién quita? Yo creo que, y se habían hecho también hay una película puertorriqueña de la historia de Charlie, así es que, pero puede haber otra, o sea, siempre hay diferentes versiones, así es que vamos a conocer, ¿verdad?, a nuestros santos y vamos a terminar, ¿verdad?, con esta frase de Charlie que decía, solo hay una tristeza y es la de no ser santos. Solo hay una tristeza y es la de no ser santos. Como tú siempre dices, podemos todos ser santos, ¿verdad? Sí, porque santo no es otra cosa que vivir a plenitud nuestra fe católica, nuestra fe cristiana. Ser un cristiano derecho, desde la cabeza hasta los pies, eso es el santo, porque es Cristo quien te acompaña. O sea, hoy más que nunca en estos tiempos es cuando la iglesia nos ha dicho la santidad es posible, no es inalcanzable. Desde la sencillez de nuestra vida cotidiana, la caridad, el amor, promover la esperanza, vivir la fe a plenitud, hará que otros se contagien
como en tiempos de Charlie, sus amistades y personas, ¿verdad? Profesores, estudiantes de la UPR que conectaban con Charlie y su vida era un antes y un después a raíz de él. O sea, la santidad es posible. A veces vivimos tan orgullosos como puertorriqueños, y no voy a mencionar nombres ni nada, ¿verdad? Pero de artistas pues que llegan a vender muchísimos conciertos, a aparecer en tantas portadas de revistas. Vivimos orgullosos. Hace poco vamos a tener un astronauta también, un puertorriqueño que se va para allá. O sea, de eso podemos vivir orgullosos, ¿verdad? Pero a veces no conocemos esto. Y de verdad que como puertorriqueños deberíamos de tener el pecho súper inflado porque tenemos un beato puertorriqueño. Vamos a conocerlo y vamos a darlo a conocer para que también, ¿verdad?, pueda aparecer y siga apareciendo muchas veces en primeras portadas y Claro en que televisión sí. y etcétera, y en el cine también. Claro que sí, así que hermanito, hermanita que nos están viendo, ¿verdad? A través del programa de las de Betania, tienes tarea de conocer a Charlie y darlo a conocer. Comparte esa vida de este beato, ¿verdad? Que es el primero, pero no va a ser el último. Amén. Porque aquí estamos Amén, caminando. claro. Santos Así en sea. construcción. Así sea, es verdad. Así es que este es el momento en el que queremos agradecerle a todos, ¿verdad? Los que nos acompañan y los que nos escriben. Le envío un saludo a Mili, Mili Quiñones, que yo sé que está allá en Estados Unidos y también siempre nos sigue y nos comenta y nos habla. Tú tenías un saludo para Cristian, que coge clase contigo. Compañero de teología de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica. Saludito, que sé que siempre nos estás viendo. Al padre, Padre Luis Jiménez, que siempre también nos está diciendo, las estoy viendo. Así es que no, de verdad que un saludo de verdad súper. Y quiero que sepan que nos encantan, ¿verdad? Cuando nos escriben y sabemos que están sentaditos aquí con nosotros en el balcón de Betania. Así es que si quieren darle share, si quieren darle follow, si se quieren suscribir, pues ya saben, ya ustedes se saben todo eso de memoria. Si nos quieren escribir, pues obviamente nos van a escribir. Y por favor, cada martes, no se lo pierdan, un programa más de Las de Betania. Se llamaba Marta, la que trabajaba.